Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Tres de mis uñas las voy a estar esmaltando en color rosado con este esmalte. Recuerda que si manchas la piel puedes limpiarla fácilmente con un palito de naranjo, un poco de algodón y removedor. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. En el resto de las uñas voy a estar aplicando este otro esmalte en color rosado, pero es que es mucho más claro y es translúcido. Ahora aquí también voy a estar aplicando, luego de que el esmalte esté completamente seco, laca mate, para que así me resulte mucho más fácil el trabajo con las pinturas acrílicas. Ahora voy a necesitar dos tonos de pinturas acrílicas en color rosado, una bastante oscura y la otra más clara. Voy a estar cargando mi pincel angular número 2 con los dos colores y luego lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba, para que no les retire la hidratación, pero que al mismo tiempo se maticen los dos colores. Este paso lo puedes repetir varias veces hasta que el pincel tenga toda la pintura necesaria para luego hacer la decoración. Y bueno, ya saben, a medida de que vayas decorando también debes ir haciéndolo. Siempre me gusta enfatizar acerca de la carga y descarga del pincel, porque este paso es fundamental. Aunque parezca algo obvio o muy sencillo, es algo súper importante. Ahora voy a hacer las alas de la mariposa. Vamos a hacer una en cada uña, de manera que se enfrenten. Entonces cuando juntemos los dedos parezca que es una sola. Por lo tanto vamos a hacer solamente un ala de cada una, para que se vean como que están de lado. Cuando vayas a hacer las alas es de forma muy sencilla. Simplemente puedes hacer pinceladas en forma de gota, como la parte inferior del ala. Para ambos casos puedes hacerla únicamente con esta pincelada, o como lo estoy haciendo yo, que quiero darle un poquito más de forma triangular a la pincelada de la parte superior, y esto lo hago desplazando un poquito más el pincel hacia arriba y hacia un lado, y se va a ver como con una forma más natural.
Recuerda, vamos a hacer exactamente lo mismo en las dos uñas, únicamente que siempre van a estar como opuestas. Es decir, si yo hago las alas en una uña hacia el lado derecho, en la otra la haría hacia el lado izquierdo. Repasamos las pinceladas todas las veces que sea necesario. Voy ahora a utilizar pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 7 milímetros, pero en este caso voy a dejar el pincel no con demasiada pintura, pero tampoco lo voy a descargar mucho luego de que lo cargue, porque quiero que las líneas de los bordes queden un poquito gruesas. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales por si desean seguirme también por allá. También pueden encontrar información que les puede ser útil, como las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas, los productos que yo utilizo, cuáles son las marcas. Ninguna me patrocina ni nada por el estilo. Y también tienen los pinceles, etcétera. Cualquier información pueden desplegar la flechita que aparece debajo del video y allí pueden encontrar muchísimas cosas que les pueden servir. El delineado, sobre todo de la parte más externa de las alas, las voy a hacer un poquito más gruesas. Una pregunta que se repite frecuentemente es con qué limpio los pinceles, y la respuesta es bien simple: lo hago con agua. Trato de no tardarme mucho para limpiar los pinceles porque luego de que la pintura acrílica se seca se vuelve resistente al agua. En caso de que quede algún residuo, puedes utilizar alcohol y el alcohol va a quitar todo eso. Yo lo prefiero hacer con alcohol en gel porque lo dejo empapado un rato más y así luego fácilmente se va todo eso que le queda. Además, también para el cuerpo vamos a utilizar el mismo pincel para detalles y vamos a realizar una línea bien delgadita, al igual que para la antena. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. También con un puntero y la misma pintura acrílica negra voy a hacer dos puntos, uno para la cabeza y otro para el cuerpo. Ahora con un puntero y pintura acrílica en color blanco, lo que vamos a hacer es algunas manchitas en el interior de las alas. Nuevamente vamos a cargar nuestro pincel angular número 2, pero en este caso únicamente con pintura acrílica en color azul. Recuerda que aquí también debes cargarlo y descargarlo para que no tenga excesos de pintura.
Voy a hacer una pincelada, no va a tener una forma regular porque lo que quiero lograr es una rosa. Y lo voy a hacer en esta área de las alas, es decir, donde se unen la parte superior y la inferior. Para hacer la rosa no necesitas obligatoriamente hacerlo con un pincel angular. Puedes hacerlo con un pincel para detalles, es simplemente hacer, digamos, que la base o la forma principal que queremos que tenga. Ya aquí fui ampliando un poquito más el tamaño de las rosas, lo decidí hacer después, pero tú puedes hacerla un poquito más pequeña o más grande como tú lo desees. Para hacer los pétalos voy a tomar pintura acrílica en color azul, pero en este caso es un tono mucho más claro, y también mi pincel para detalles de 7 milímetros. Para el centro voy a iniciarlo haciendo una espiral y luego algunos detalles alrededor, es decir, líneas discontinuas para darle forma a lo que vendría a ser el resto de los pétalos. Para hacer las hojas voy a necesitar dos tonos de pinturas acrílicas verde, uno más claro, otro más oscuro, y voy a cargar un pincel plano que luego voy a descargar igualmente, como hice en los pasos anteriores, sobre una superficie que no absorba. El pincel que estoy utilizando en esta ocasión es un pincel que ya les he explicado anteriormente, que es de un set económico que pueden encontrar en muchísimas tiendas en internet y también en papelerías, etc. Y las que vivan quizás en España o en algunos países donde hayan tiendas de chinos también lo pueden encontrar. Algo que debo aclarar, que lo he dicho anteriormente en otras ocasiones donde he utilizado este pincel, es que él no es tan estrecho, es un poco más ancho, lo que yo lo arreglé cortando un poco las cerdas de ambos lados con mucho cuidado porque si no lo puedes estropear, y así cuando voy a hacer hojas pequeñitas las pinceladas me quedan mucho, digamos que mucho más precisas y más pequeñas. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar saber en los comentarios, pero primero te aconsejo que veas los videos completos desde el principio hasta el final sin saltarte ningún detalle, porque la respuesta puede que esté en el mismo video, o puedes pasar por la información o descripción del video y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. Ahora voy a mezclar un poco la pintura azul clara con blanco y voy a continuar porque me parecía que le hacía falta un poco más de matices a las rosas, y voy a hacer otras líneas con esta mezcla alrededor entre las zonas más oscuras y las más claras.
Para delinear un poco las hojas voy a utilizar la misma pintura acrílica verde oscura y el pincel para detalles de 7 milímetros. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Por favor, comparte este video o cualquier video del canal porque me ayudaría muchísimo, como no tienes idea, y te lo agradecería de todo corazón. Esto es algo que no toma nada de tiempo, pero que a mí me ayuda muchísimo. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.